Saludos a todos, queridos estudiantes. Muy bien, vamos a continuar entonces con las sesiones de la semana y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la estructura de la cavidad oral. Estamos dentro de la unidad de motilidad y hoy día vamos a comprender un poco de la estructura de esta cavidad importante con la que se inicia el tubo digestivo. Como parte entonces de esta sesión, el logro importante al finalizar es que el alumno puede explicar de manera general la estructura, las paredes, el techo y el piso de la boca. Muy bien, la cavidad oral tiene forma de cubo. ¿Ok? Tiene un techo, un piso, tiene paredes laterales, tiene una pared anterior y una pared posterior. Por ejemplo, el techo lo constituye lo que llamamos el paladar. Y este paladar vamos a ver en unos momentos que puede ser un paladar duro y un paladar blando. Tiene un piso que está conformado básicamente por la lengua y también tiene un diafragma que es muscular. Tiene paredes laterales que están constituidos por las mejillas, las que llamamos así comúnmente. Tiene una pared anterior que lo constituye la apertura oral y los labios. Y tiene una pared posterior que está representado por el istmo de las fauces. Aquí vemos en este esquema, efectivamente, estamos viendo aquí, es un esquema bastante simbólico, en el cual estamos observando aquí, por ejemplo, el techo de la cavidad oral, que está constituido por este paladar duro y en la parte posterior el paladar blando. Luego tenemos el piso de la boca, que está constituido por este diafragma, y aquí tenemos la lengua, básicamente, ¿no? La lengua y este diafragma muscular. Luego tenemos en la parte posterior, por ejemplo, tenemos que esta cavidad oral tiene como límites al istmo de las fauces. Aquí estaría representado el istmo de las fauces. Por delante estaría limitado por la hendidura vocal, que es la apertura de la cavidad oral en la cara, esa apertura que está delimitada por los labios. Y luego a los lados, en las caras laterales, tenemos a las llamadas mejillas, que constituyen la pared lateral, que no solamente es piel, sino también está constituido por músculos. Como límites, entonces hemos marcado las 6 paredes que constituyen este cubo, pero también vamos a ver que esta cavidad oral colinda con otras estructuras, que también son prácticamente cavidades. En la parte superior, por ejemplo, de manera importante vamos a encontrar la cavidad nasal, las cavidades nasales. ¿Ok? En la parte posterior vamos a encontrar a la faringe en su porción oral. Recuerden ustedes que la faringe tiene una porción nasal, una porción oral y una porción laringea. ¿Ok? Entonces colinda directamente con la orofaringe. Y en la parte inferior podemos encontrar, por ejemplo, a la laringe. ¿Ok? Y más inferiormente la tráquea. Bien, la boca la podemos dividir en dos partes, y esta división de la boca es gracias a las arcadas dentarias superiores e inferiores, que forman como si fuera una estructura en herradura. Ok, entonces la boca puede dividirse gracias a los dientes en dos partes, una que es el vestíbulo que tiene efectivamente adopta la misma forma de herradura y que se encuentra entre los dientes, y las mejillas o los labios en la parte anterior. Mientras que la otra parte es la cavidad oral propiamente dicha, la que se encuentra entre las arcadas dentarias. ¿Ok? La que está representado entonces en un tinte medio verdoso el vestíbulo y en un tinte medio rojizo está representado la cavidad oral. Las funciones que cumple la boca en realidad son, primero, estructuralmente forma parte o forma inicio del sistema digestivo. Tiene que ver con el procesamiento de los alimentos junto con la secreción salival. Regula los sonidos también emitidos por la laringe y forma parte de la vía aérea. A muchas personas es posible definitivamente respirar a través de la boca. Sin embargo, no se considera esta como parte de la vía aérea. Bueno, debido a que podemos inhalar y expirar aire porque existe conexión a través de un conducto común que es la faringe que luego va a conducir el aire hacia la laringe. Entonces, gracias a esta posibilidad podemos utilizar esta parte de la vía digestiva incluso para procedimientos como la intubación, que es asegurar la vía aérea en un paciente en situación de emergencia. Los huesos que conforman el marco óseo de la cavidad oral son tres. Tenemos el maxilar superior, los huesos palatinos y el maxilar inferior. El maxilar superior y los palatinos son huesos pares, y estos van a constituir principalmente el techo de la boca, mientras que el maxilar inferior es un hueso único, impar, y constituye o se halla formando parte del piso de la boca. Aquí estamos observando, por ejemplo, la articulación que está formada por la estructura que corresponde al hueso temporal, una fosa que se encuentra en el hueso temporal y la mandíbula.
¿ok? El cóndilo de la mandíbula, como vamos a ver en un momento. Entonces, esta articulación entre el hueso temporal y la mandíbula recibe el nombre de articulación temporomandibular. Y es la articulación principalmente la que tiene único movimiento en la cabeza. Bueno, en segundo lugar podríamos mencionar también a los huesecillos o los osículos en el oído medio, pero esta de aquí es la que tiene mayor movilidad. ¿Ok? Entonces, esta articulación, como estamos viendo, es una articulación que está reforzada por ligamentos. Por ejemplo, ligamentos como el esfenomandibular, ligamentos como el estilomandibular, o ligamentos aquí, ¿no? El estilomandibular que se deja ver, o en la parte interna esta que habíamos mencionado, el esfenomandibular. Además, posee una cápsula articular, ¿no? Y también tiene también cartílago articular, ¿no? En la siguiente imagen lo que estamos viendo justamente es esta figura para mencionar que la cavidad oral o la apertura de la cavidad oral depende justamente de esta articulación. De cuán separadas se encuentran las arcadas dentarias dependerá entonces de la apertura que tenga la articulación temporomandibular. ¿Ok? ¿Qué movimientos nos permite esta articulación? Bueno, cumple funciones como la apertura, prácticamente, o la depresión de la mandíbula, luego la elevación de la mandíbula que se traduce en el cierre de la cavidad oral, lateralización, protrusión, que significa llevar la mandíbula hacia adelante, retropulsión o retracción hacia la parte de atrás. ¿Okay? Y esta articulación se ha mencionado que es una articulación que es una combinación entre una articulación de tipo bisagra y plana. El maxilar superior, para hacer algunos comentarios acerca de los huesos, presenta dos regiones en el caso del maxilar superior. Un proceso palatino que forma los 2/3 del paladar duro, aquí hay una corrección, en realidad son los 3/4 del paladar duro, y un proceso alveolar, donde se insertan las piezas dentarias. Ambos maxilares se unen en la línea media por la sutura palatina, y en la parte anterior vamos a ver que se forma una fosa incisiva para el pasaje de vasos palatinos mayores y nervios nasopalatinos, como vamos a ver en un momento. Okay, aquí tenemos entonces los dos huesos maxilares superiores que se fusionan en la línea media. Se consideran entonces huesos pares. Aquí estamos observando que hay un proceso alveolar porque tiene que ver con los alvéolos dentarios, forma los alvéolos dentarios. Hay un proceso cigomático para unirse o articularse con el hueso cigomático y hay un proceso frontal, ¿cierto? Para los huesos frontales. Okay, esta es una vista medial en la cual estamos observando igual los procesos alveolares para las piezas dentarias y lo que nos interesa son los procesos palatinos. Aquí están los procesos palatinos de manera horizontal que ya sabemos van a formar parte del paladar duro. Aquí, siguiendo de la descripción de los huesos, tenemos los huesos palatinos. Estos huesos palatinos son pequeños y tienen forma de L. Tienen una rama horizontal que va a formar parte del paladar duro, al igual que el proceso palatino del maxilar superior, y tiene una rama vertical que tiene que ver con la fosa nasal y la órbita. La unión de los dos palatinos forma la espina nasal posterior, la que vamos a ver en un momento, y presenta los forámenes u orificios palatinos mayores y palatinos menores. Muy bien, esta es una vista lateral en la cual observamos el maxilar superior en esta parte de aquí. Aquí están los procesos alveolares, ¿cierto? Y en esta parte de aquí, en el tono gris, lo que estamos observando es el hueso palatino. El hueso palatino con su porción horizontal y su porción vertical. Vemos cómo el proceso palatino del hueso maxilar superior y la rama horizontal del hueso palatino forman la estructura ósea del paladar duro. ¿Okay? Entonces, si queremos hacer una relación, 3/4 partes del paladar duro está formado por el maxilar superior y 1/4 en la parte posterior está formado por los huesos palatinos, la porción horizontal de los huesos palatinos. En esta imagen estamos viendo desde una vista inferior esto que corresponde a los procesos palatinos del hueso maxilar superior. Estos son los maxilares superiores, con sus procesos palatinos. ¿Okay? Procesos palatinos que se unen en la línea media formando la sutura palatina. ¿Okay? Una sutura aquí. Y vamos a ver en la parte superior cómo la fusión de estos dos procesos palatinos del maxilar van a formar este canal incisivo. Se llama canal incisivo porque esto justamente está detrás de los huesos incisivos y esto va a servir para pasaje de estructuras vasculares y nerviosas. En la parte posterior
del paladar duro, vamos a observar la presencia de esta sutura transversa, ¿ok? Que no es más que la unión del hueso maxilar con los huesos palatinos. Estos son los huesos palatinos, ¿ok? Los huesos palatinos vamos a ver que tienen una porción horizontal, estamos viendo justamente la porción horizontal, donde vamos a ver que hay un borde posterior de la porción horizontal y tenemos la espina palatina. ¿Ven cómo la fusión de los dos huesos palatinos han formado esta formación que es la espina palatina? Entonces, en esta espina palatina y en este borde posterior se van a insertar los músculos que corresponden al paladar blando. Es decir, aquí donde estoy marcando estará el paladar blando. Paladar duro, paladar blando. ¿Qué porcentaje del paladar? 2/3 del paladar forman paladar duro y 1/3 del paladar en la parte posterior lo conforma el paladar blando. Ok, en los procesos horizontales de este hueso palatino vamos a encontrar estos orificios. ¿Ok? Tenemos dos orificios, un orificio que es orificio palatino mayor y otro pequeñito que es el orificio palatino menor. ¿Ok? Orificio palatino mayor, orificio palatino menor. El hueso maxilar inferior, ¿ok? Son dos huesos en forma de L. Ambas mitades unidas en la línea media se consideran como una sola. Posee un cuerpo horizontal con el arco alveolar en la parte superior. ¿Okay? Es un cuerpo horizontal que tiene un arco alveolar en la parte superior. Como hemos dicho, ahorita lo vamos a ver. En la parte interna, en la parte central, vamos a encontrar las espinas mentonianas o también llamadas apófisis geni. ¿Ya? Y tenemos que son dos en realidad, una superior y la otra inferior. Y en la parte lateral interna de la cara interna vamos a encontrar una línea importante que es la línea miloioidea y las fosas para las glándulas salivales, submaxilares y sublinguales. Entonces, cuando observamos la figura vamos a ver aquí, justamente se consideran, bueno, embriológicamente son dos huesos que se han fusionado en uno solo. Vamos a considerar un arco, uno solo. Así es, vemos que este arco en sentido antero-posterior. Y aquí tenemos, miren ustedes en la cara interna, importante, las espinas mentonianas o apófisis geni. Apófisis geni superiores, apófisis geni inferiores, que van a servir para la inserción de estructuras musculares. Si observamos la cara externa, vamos a ver aquí que en la parte superior, o sea, primero en forma de L, ¿no es cierto? Tiene una rama horizontal y una rama vertical. Vamos a ver que en la rama vertical, en la parte superior, existen las apófisis coronoides. Y aquí están las apófisis condilar. Coronoides y condilar. ¿Cuál de estas se va a articular? ¿Cuál de estas participa en la articulación temporomandibular? La apófisis condilar. Así es, la apófisis condilar. Mientras que en la rama horizontal podemos encontrar un ángulo. Aquí está un ángulo. La rama vertical, rama horizontal, el cuerpo mismo y los alvéolos ¿no? Los alvéolos para los dientes, alvéolos dentarios o formando el arco alveolar. Aquí en la cara interna interesante vamos a encontrar aquí nuevamente, ¿qué era esto? Esto era la espina, ¿okay? Y esto es el cóndilo. Muy bien, aquí tenemos una línea que vemos que va desde la parte más anterior hasta la última molar. ¿Okay? Y esta es lo que se llama la línea miloioidea. Vamos a ver que la línea miloioidea justamente tiene que ver con un músculo que se inserta aquí, que es el músculo miloioideo. La línea miloioidea entonces hacia la parte más posterior, ya que tiene o que va donde vamos a encontrar justo en esta parte anterior, por encima de esta línea, vamos a encontrar una fosa, que es la fosa para la glándula salival sublingual, justo debajo de la lengua. Y en la parte posterior vamos a encontrar debajo de la línea miloioidea otra fosa de aquí está otra fosa que es la fosa submandibular para la glándula submaxilar o submandibular, que es lo mismo. ¿Okay? Entonces, línea miloioidea en la parte anterior, sobre la línea miloioidea, fosa sublingual. Debajo de la línea miloioidea, la fosa submandibular o submaxilar, ambos para las glándulas salivales mayores. El hueso maxilar inferior en la rama horizontal forma con la vertical un ángulo que ya hemos dicho, la cual está rodeada por la glándula parótida importante. Entonces, en este ángulo que habíamos visto, vamos a encontrar la glándula parótida que está fuera de la cavidad oral. La rama vertical termina en dos apófisis. Ya hemos visto la apófisis coronoides, ¿no es cierto? La apófisis coronoides que va a servir de inserción para el músculo temporal. Y tenemos la apófisis condilia, aquí está, que nos va a servir para la articulación con el hueso temporal formando la articulación temporomandibular. Aquí tenemos la imagen completa en la cual tenemos apófisis
condilar o cóndilos y apófisis coronoides. Las apófisis coronoides para el músculo temporal y esto para la articulación temporomandibular. Tenemos el ángulo, tenemos la rama transversa, la rama horizontal, la rama vertical, ¿okay? Los procesos alveolares, ¿okay? Los procesos alveolares para la arcada dentaria. Muy bien. En las paredes laterales, hacia los lados, vamos a encontrar lo que llamamos las mejillas. ¿Okay? Tenemos tres capas. Una que está constituida de piel y tejido celular subcutáneo. Luego en la profundidad tenemos una fascia y un músculo esquelético que está presente aquí. Si es esquelético, entonces es voluntario. Y justamente es voluntario porque pertenece a los músculos de la mímica facial. Tenemos el músculo bucinador. Y en la profundidad tenemos la mucosa oral propiamente dicha, que también van a encontrar ustedes con el nombre de mucosa yugal. En el espesor entonces encontramos en las mejillas, ¿okay? En el espesor mismo vamos a encontrar que un conducto está atravesando el músculo. Y ese conducto es el conducto de Steno, ya que es un conducto que pertenece a la glándula parótida. Entonces, siendo las glándulas salivales glándulas exocrinas, entonces tiene que drenar su contenido a través de un conducto, y este conducto tiene la particularidad de atravesar a nivel de las mejillas el músculo bucinador para llegar a la cavidad oral. Aquí tenemos una imagen justamente donde estamos viendo el músculo bucinador, que pertenece a músculos de la expresión facial. Tiene una de sus inserciones en los alvéolos dentarios, justamente en los alvéolos dentarios, y detrás en este rafe, que es el rafe pterigomandibular. ¿Qué es lo que hace este músculo? Une las mejillas a los arcos alveolares y mantiene el alimento dentro de los carrillos dentales. Está inervado por el nervio facial, ¿no? Mientras que el resto de la mejilla tiene inervación sensitiva por ramos de B3, ¿no? Trigémino B3. Bien, el piso de la boca está compuesto por tres grupos de estructuras. Vamos a tener estructuras musculares, como el músculo miloioideo y el genioideo. Vamos a encontrar la lengua con los músculos extrínsecos e intrínsecos propios. Vamos a encontrar también las glándulas salivales, como por ejemplo la glándula submaxilar y las glándulas sublinguales con sus conductos, que ya hemos visto. En este gráfico, por ejemplo, observamos justamente los músculos miloioideo y el músculo genioideo. El músculo miloioideo se caracteriza porque además este va a formar el diafragma del piso de la boca, es decir, va a formar el límite de la cavidad oral, el límite inferior de la cavidad oral. Si nosotros observamos las inserciones, justamente el nombre miloioideo, entonces va de la línea miloioidea al yoides, al cuerpo de la yoides. Se une en un rafe medio central y vamos a ver que si este músculo se contrae, lo que va a hacer es elevar el yoides con todo el aparato laringio, y esto sucede durante la deglución. Mientras que si mantenemos el hueso yoides como fijo, lo que va a hacer es entonces deprimir la mandíbula, lo que conduce a la apertura de la cavidad oral. Por otro lado, el siguiente músculo que está por encima del anterior es el músculo genioideo. Este músculo genioideo se encuentra, ya hemos dicho, por arriba del miloioideo, pero también está por debajo del hiogloso. ¿Okay? Este músculo participa principalmente dentro de su función tirando el yoides hacia arriba con la laringe para la deglución, de manera similar a la anterior. Y cuando está fijo el yoides va a descender la mandíbula y también apertura la boca. A diferencia del resto de los músculos, este músculo genioideo está inervado por rama de C1 de la primera cervical, mientras que el resto está inervado por ramas del tercer trigémino, es decir, la B3. En este cuadrito justamente estamos viendo, ¿no?, los músculos del suelo de la cavidad oral, miloioideo, genioideo. ¿Cuál de los dos forma el diafragma? El miloioideo, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos se inserta en la línea miloioidea? Obviamente el miloioideo. Mientras que el genioideo se inserta en las apófisis geni. Las apófisis geni, como ya hemos dicho, están aquí en las genis inferiores. ¿Okay? Apófisis geni inferiores. Muy bien, además vemos aquí de su inserción la inervación. Vemos que mientras el miloioideo es inervado por B3, el genioideo es el único inervado por C1. En esta imagen lo que podemos observar es que existe un triángulo formado por los músculos que hemos mencionado y otros adicionales, el triángulo orofaringio. Este triángulo orofaringio, que va a permitir el paso de algunas estructuras propias, por ejemplo, propias de la cavidad oral y propias de la lengua sobre todo, está formado, por ejemplo, aquí vemos
por el borde libre del miloideo. Vean ustedes que el miloideo aquí, el miloideo tiene un borde libre. Aquí la tenemos, ¿no? Un borde libre. ¿Ok? Entonces vamos a ver que ese borde libre va a formar, aquí está, justamente parte del triángulo o uno de los bordes, una de las de los lados de este triángulo orofaringio. Y los otros lo van a constituir este músculo que aquí está aquí, que es el constrictor superior de la faringe y el constrictor medio de la faringe. Entonces así se delimita este triángulo, que es el triángulo orofaringe. ¿Qué estructuras van a pasar a través de ella? Vamos a ver estructuras como el músculo hiogloso, el músculo estilogloso, vasos y nervios linguales, el nervio hipogloso mayor y vasos linfáticos también. El paladar constituye el techo de la cavidad oral. Separa la cavidad oral de la cavidad nasal por arriba. Se divide en dos. Puede ser, ya hemos dicho, el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro será entonces 2/3 anteriores de todo el paladar y el paladar blando será el tercio posterior. Aquí en esta imagen justamente estamos viendo el paladar duro en la parte 2/3 anteriores, el paladar duro que está conformado por los huesos, ya hemos visto, huesos maxilar superior y los huesos palatinos. Solo la porción palatina de los maxilares, la porción palatina, ¿okay?, va a formar, o sea, de esta parte de anterior, la porción palatina, los procesos palatinos de los huesos maxilares, solamente ellas van a formar 3/4 partes de todo el paladar duro. Solo la porción palatina, entonces. En su cara superior estará cubierto este paladar duro, en su cara superior, está cubierto por un epitelio respiratorio, porque estamos hablando de la cavidad nasal. Mientras que en la cara oral existe una mucosa bien irrigada, una mucosa que está formado por un epitelio, ¿cierto? Y que está bastante bien irrigada. Posee numerosos pliegues horizontales, como estamos viendo en esta parte de aquí, que recibe el nombre de pliegues palatinos transversos. Y tiene además un rafe medio, que es llamado justamente rafe medio del paladar. Y en la parte superior encontramos justamente la papila incisiva, una papila incisiva que está rodeando o que está cubriendo la fosa incisiva por donde pasan, ¿no es cierto?, estructuras vasculares y nerviosas. Hacia la parte posterior estamos viendo la delimitación de lo que sería el paladar blando. Vemos aquí, paladar blando, justamente insertándose en el borde posterior de la rama transversa de los huesos palatinos y en la espina palatina, ¿no?, como ya habíamos mencionado. Algunos defectos, por ejemplo, que podemos observar con frecuencia es el que hemos llamado el paladar hendido, ¿no? El paladar hendido es una patología congénita que tiene que ver mucho con antecedentes familiares. Se ha visto que cuando los padres tienen antecedentes de labio leporino o paladar hendido, se corre un riesgo mucho mayor, ¿no?, de tener un hijo con este defecto. La raza se ha visto también que es una cuestión importante. Se ha visto el sexo en los varones, por ejemplo, 2 veces más en los varones que en las mujeres. La exposición a ciertas sustancias durante el embarazo que pueden también predisponer al labio leporino o hendidura de paladar. Por ejemplo, se ha asociado el cigarrillo, el consumo de alcohol, o algunos medicamentos también, ¿no? La diabetes es una enfermedad metabólica que también se ha asociado con esto, y la obesidad incluso, ¿no es cierto?, como parte también del grupo de situaciones que pueden predisponer una patología como esta. ¿Cuál es el problema que lleva, no? Primero, vamos a tener obviamente dificultades para la alimentación. Una de las preocupaciones más inmediatas después del nacimiento es la alimentación, obviamente. Si bien la mayoría de los bebés con labio leporino pueden alimentarse por lactancia materna, una hendidura del paladar puede dificultar, por ejemplo, la succión. Infecciones del oído y pérdida de la audición. Los bebés con hendidura de paladar tienen un riesgo especial de manifestar otitis media, por ejemplo, crónica, de manera crónica. Incluso algunos llegan a perder la audición. Problemas dentarios. ¿Okay? Si la hendidura obviamente no es solucionada, entonces puede haber problemas en el desarrollo o en la erupción de los dientes. Dificultades con el habla, porque el paladar se usa también para articular los sonidos. La hendidura del paladar puede afectar el desarrollo normal del habla, por ejemplo, en estos niños, y el habla puede sonar demasiado nasal, ¿no?, por la comunicación abierta que hay con las fosas nasales. Y obviamente los desafíos inherentes propios de este defecto que entrañan problemas sociales, emocionales y comportamiento, ¿no? Entonces, felizmente esto tiene corrección, y se debe esto a una falta de fusión de las estructuras óseas, ¿no?, a este nivel de maxilar superior,
Recuerden ustedes que estamos hablando de paladar duro, básicamente en la parte de aquí. Entonces hay un déficit de la fusión de los maxilares superiores, de los huesos palatinos y que también compromete las partes blandas, ¿no? Muchas veces asociado a la fisura también a nivel del labio, ¿no? Entonces, felizmente son defectos que se pueden corregir. El paladar blando está compuesto de músculos, básicamente. Si se deprime el paladar, ¿okay? Entonces es una estructura blanda que puede deprimirse y puede elevarse. Entonces, si estamos en la situación en la que se deprime, lo que va a suceder es que ayuda a cerrar el istmo de las fauces. ¿Okay? Si ésta se eleva, la principal función es impedir que los alimentos pasen a la fosa nasal al momento de la deglución. Entonces tenemos dos funciones. Si se deprime, cierra el istmo de las fauces. Si se eleva, la principal función es impedir que los alimentos pasen a la fosa nasal, es decir, cierra la comunicación entre la orofaringe y la nasofaringe. Los 5 músculos son elevador del velo del paladar, tensor del velo del paladar, el palatogloso, el palatofaringio y el músculo de la úvula. Aquí en este gráfico estamos viendo, por ejemplo, esto de aquí, que sería el paladar en la parte posterior, el paladar aquí. ¿Okay? Luego tenemos aquí, este es el hueso, la apófisis pterigoides, que vemos este ganchito que está aquí. ¿Okay? Esta apófisis pterigoides va a jugar papel importante porque este músculo que vemos aquí, que es el músculo tensor del velo del paladar, ¿okay? Que se inserta en la base del cráneo, que desciende y al descender se va a insertar también en la porción fibrosa de la trompa auditiva, de la trompa de Eustaquio. Entonces se inserta en la base del cráneo y se inserta en la porción fibrosa de la trompa auditiva. Desciende y a nivel del gancho hace un ángulo de 90 grados. Cambia de dirección gracias a este gancho de la tiroides. Al cambiar de dirección, ahora en posición horizontal, se va a insertar en la aponeurosis palatina. Esta se va a fusionar con el músculo del otro lado y van a formar una sola estructura aquí, ¿no es cierto? A nivel de la aponeurosis palatina. Ok, entonces la función que cumple este músculo, vamos a ver que es tensar el paladar, y al tensar el paladar no solamente lo hace, sino además va a aperturar el conducto auditivo. Entonces si se contrae, tensa el paladar y apertura el conducto auditivo. Entonces hemos visto y hemos experimentado todos, como con el bostezo, ¿no es cierto? Con el bostezo, la deglución en la cual se tensa este músculo o se contrae este músculo, logramos además apertura del conducto auditivo, ¿no? Lo experimentamos mucho cuando cambiamos de altura, por ejemplo, cuando vamos de viaje. El siguiente músculo es el elevador del velo del paladar. Vemos que el elevador del velo del paladar también es un músculo que desciende también desde la base del cráneo, desde la zona petrosa del hueso, del hueso temporal. Desciende desde la zona petrosa, ¿okay? Y no pasa por detrás del gancho. No pasa por detrás de ese gancho que habíamos dicho que era el gancho del pterigoides, sino pasa por delante de ella. Y se inserta en la aponeurosis del paladar. Entonces pasa de frente y se inserta en la aponeurosis. Entonces la función que cumple es elevar prácticamente el paladar. ¿Okay? Eleva el paladar blando. Y al elevar el paladar blando lo hace más que cualquier otro. Entonces lo que va a hacer al elevar esto, lo que va a funcionar es cerrar entonces la comunicación entre orofaringe y rinofaringe. Este músculo se halla inervado por el 10º par. A diferencia del anterior que habíamos comentado, que me había olvidado la inervación, este es el único músculo, el músculo tensor, el tensor del velo paladar que está inervado por rama de B3. El resto de los músculos que hemos mencionado está inervado por el nervio vago o 10º par. Okay. Aquí en esta figura lo que estamos observando son los dos músculos, ¿no? Los dos músculos que nos faltan mencionar. Bueno, nos faltan mencionar 3, pero aquí tenemos, por ejemplo, el palatofaringio. Palato viene de paladar. Palatofaringio, que lo que está haciendo es originarse en la aponeurosis palatina, en la parte dorsal del paladar, en la aponeurosis palatina, y se convierte en un músculo longitudinal de la pared faríngea. Palatofaringio. ¿Okay? Forma el arco posterior, o los arcos posteriores o palatofaringios en el caso del istmo de las fauces, como vamos a ver en un momento. ¿Okay? Entonces, el arco posterior. Cuando abrimos la boca, por ejemplo, encontramos un arco, ¿no es cierto? Todos se han dado cuenta. Entonces, tiene dos pilares.
un pilar que es anterior y un pilar posterior. Entre ambos vamos a encontrar las amígdalas palatinas. Entonces, ¿quién no ha sufrido de amígdalas? Alguna vez se han visto al espejo, ¿no es cierto? Se han observado las amígdalas. En la parte de atrás, el arco que está constituido por este músculo palato-faringio, que constituye un músculo de la faringe. ¿Okay? Mientras que el otro músculo que estamos viendo aquí, ¿okay?, es el palato lingual o palato gloso. ¿Okay? Palato gloso. Este no nace de la parte dorsal de la aponeurosis, del paladar, sino en la parte inferior, en la cara oral del paladar. ¿Okay? Nace en la parte oral y luego va al borde lateral de la lengua. Aquí observamos la lengua, ¿cierto? Al borde lateral de la lengua, palato gloso. Entonces vemos como este es el arco anterior y este es el arco posterior de lo que se constituye el istmo de las fauces, y esta es la amígdala palatina. ¿Qué van a hacer o qué función cumplen los dos? Lo que van a producir entonces es cierre del velo del paladar. ¿Okay? Entonces deprimen el paladar y cierran el velo del paladar, de tal manera que el alimento permanece en la cavidad oral y no pasa a la vía aérea. Además vamos a ver que este músculo especial, el palato gloso, lo que hace además para asegurarse el cierre del velo del paladar es elevar, ¿no?, elevar la lengua. Entonces cierran el velo del paladar y elevan la lengua. ¿Okay? Esa es la función que tienen estos músculos. En este gráfico podemos observar una vista posterior, ¿no es cierto? Es un corte coronal, pero vista desde la parte posterior, en la cual estamos observando la zona nasal con los cornetes, ¿no es cierto? Y en la parte posterior, miren aquí, por ejemplo, esta es la úvula, la campanilla que se ve en la cavidad oral. Aquí tendríamos en relación aquí con este proceso pterigoideo, ¿cierto? El proceso pterigoideo, tenemos este músculo, como cambia de dirección en 90 grados. Estamos hablando de un músculo tensor del velo del paladar. El único músculo que está inervado por rama EB3, tensor del velo del paladar. ¿Desde dónde viene? Desde la base de la base del cráneo. ¿Okay? Tensor del velo del paladar. Luego tenemos el otro que no tiene relación con este apófisis pterigoidea, que es elevador del velo del paladar. ¿Okay? Aquí está el elevador del velo del paladar, que también viene de la parte superior de la base del cráneo hacia el paladar, ¿no? Entonces dos músculos que vienen desde arriba hacia abajo, el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. ¿Okay? Mientras que en la parte de abajo hacia arriba vamos a encontrar dos músculos también, el palato faringio, que está palato faringio, que forma parte de los músculos faringios, palato faringio, y por delante vamos a encontrar al palato gloso. ¿Okay? El palato gloso, que va hacia la lengua, ¿no? Entonces con eso completamos los músculos. Y para terminar tenemos este de aquí. Miren cómo del paladar desciende y se llega hasta la úvula. Este es el músculo propio de la úvula, o músculo de la úvula, ¿no? Aquí en esta imagen estamos viendo justamente en la parte superior, estamos viendo cómo está aperturado el istmo de las fauces. ¿Ven? Aquí está el istmo de las fauces. ¿Ven este arco? Todos cuando abran la boca y se puedan ver, al centro de la úvula, ¿ya? A la úvula, a los lados vamos a ver estos arcos que tienen dos pilares. Vamos a tener un pilar anterior y un pilar posterior. Pilares como arcos, un arco anterior, un arco posterior. Cada uno de esos pilares está formado por músculos. Entonces, si estamos el anterior va a estar en contacto con la lengua, va a ir hacia la lengua. Entonces estamos hablando del músculo palato gloso, hacia adelante. En la parte posterior vamos a tener el palato faringio, yéndose a la faringe. Entonces, ¿cuál de los dos se inserta en la lengua? El palato gloso, al borde lateral de la lengua. ¿Okay? Lo que hacen en conjunto estos músculos es justamente cerrar el istmo de las fauces. Si se contraen, cierran el velo. ¿Okay? Entonces a esto se llama istmo de las fauces. Cierran el istmo de las fauces, ven las fechas como están hacia adentro, cerrando, y además se eleva la lengua. Entonces de esa manera se asegura que el contenido alimenticio quede dentro de la boca, de la cavidad oral, mientras uno está en el proceso de masticación, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo se cierra el istmo de las fauces. Movimiento medial ya hacia abajo de los arcos palatoglosos, ahí está, hacia abajo y cerrando. Movimiento medial ya hacia abajo de los arcos palatofaringios, igual los palatofaringios también se están cerrando. Movimiento hacia arriba de la lengua, ahí está, hacia arriba de la lengua. Y movimiento hacia abajo y hacia adelante del paladar blando, ¿no? Claro, baja y hacia adelante todo el paladar blando.
Entonces es así como se cierra el istmo de las fauces. Bueno, llegamos a la irrigación e inervación del paladar. La irrigación arterial, vamos a empezar con la irrigación arterial, que es lo más importante, depende de tres arterias. Vamos a encontrar la arteria palatina mayor, la arteria palatina mayor, que lo que va a hacer es irrigar el paladar duro, en resumen. Luego tenemos la arteria palatina ascendente, que va a irrigar el paladar blando. Y la rama palatina de la arteria faríngea, que también va a irrigar el paladar blando. Vamos a empezar entonces con la irrigación. Tres arterias: palatina mayor, palatina ascendente y rama palatina de la arteria faríngea. Cuando vemos entonces aquí, vamos a ver que todos los vasos sanguíneos que hemos mencionado dependen de una principalmente, de la arteria carótida externa. Rama de la carótida común. Arteria carótida externa. Entonces, una de las ramas de la arteria carótida externa es esta de aquí, que es la arteria facial. Rama de la arteria facial, ¿quién sale? La arteria palatina ascendente. Palatina ascendente. Luego vemos otra arteria, una arteria que está saliendo también de la carótida externa, que es la arteria faríngea, faríngea ascendente. Faríngea ascendente, que al final va a dar una rama palatina. Nuevamente, entonces, arteria palatina ascendente, rama palatina de la arteria faríngea ascendente. Y si seguimos un poco más arriba, vamos a ver que al nacer la arteria maxilar va a dar una arteria, que es la arteria palatina mayor. La arteria palatina mayor, que se va a dividir en otra pequeña, que es la arteria palatina menor. Y así se completa entonces la irrigación. Entonces, si queremos correlacionar esto con los agujeros, hemos hablado de agujero incisivo, hemos hablado de agujero palatino mayor, agujero palatino menor, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver entonces cómo es que se sucede esto. Acá. Muy bien, aquí estamos viendo entonces una vista inferior nuevamente. Ahí están los procesos palatinos del hueso maxilar superior. Tenemos la porción horizontal de los huesos palatinos. Tenemos el agujero palatino mayor, agujero palatino menor, y aquí arriba tenemos la fosa incisiva. Muy bien, habíamos visto entonces, vamos a empezar con esta de aquí, cómo la rama de la arteria maxilar, sale la arteria palatina mayor. Miren cómo desciende. Desciende la arteria palatina mayor. Al descender, miren, aparece o hace su aparición en el agujero palatino mayor. Aparece en el agujero palatino mayor, miren, irriga todo el paladar duro. Por eso es que es la principal arteria del paladar duro. Asciende, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar a través de la fosa incisiva. Atraviesa la fosa incisiva. Entonces, pero irrigando todo lo que es el paladar duro. Pero a su vez da una ramita que va a salir por este agujero palatino menor, que justamente es la arteria palatina menor. ¿Hacia dónde va? Hacia el paladar blando. Ahí está el paladar blando. Y aquí tenemos las otras arterias: la rama palatina ascendente, la arteria palatina ascendente, y la rama palatina de la arteria faríngea ascendente. Ahí están las dos ramas. Entonces estas tres van a irrigar el paladar blando, y esta, que es la arteria palatina mayor, va a irrigar el paladar duro. Y es así entonces como explicamos la irrigación, ¿no es cierto? Ahí está la irrigación, ya para que la repasen. Muy bien, en el caso de la inervación, vamos a ver que el nervio palatino mayor y palatino menor descienden de esta fosa que es la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina. Entonces, tanto el nervio palatino mayor y menor, estas son ramas de la B2. Aquí está el nervio trigémino, este sería el nervio maxilar o B2, son ramas del nervio maxilar. Entonces, nuevamente el nervio palatino mayor y palatino menor van a nacer entonces en esta fosa pterigopalatina, descienden a través del conducto palatino y hacen su aparición en el paladar. Ven cómo siguen dos caminos. Este pasará a través del agujero palatino mayor, nuevamente agujero palatino mayor. Vamos a ver. Aquí está, agujero palatino mayor. Hace su aparición, ¿quién? El nervio palatino mayor. Así es, llevando inervación a la zona del paladar duro y también a la zona de las encías, que corresponde
desde la parte más posterior hasta la primera premolar. ¿Ok? Entonces, el nervio palatino mayor. Pero también hace su aparición el nervio palatino menor, pero a través del agujero palatino menor, obviamente. Entonces, este nervio palatino menor, aquí está, ven cómo atraviesa el agujero palatino menor. Aquí es, ¿hacia dónde? Hacia el paladar blando. ¿Ok? Hacia el paladar blando. Pero tenemos también otro nervio, que es el nervio nasopalatino. Como su nombre lo dice, nasopalatino, hace primero un paso a través de la fosa nasal. Entonces no va directamente al paladar, sino hace primero un paso a través de la fosa nasal. Como vemos ahí, también sale de la fosa pterigopalatina. ¿Ok? Entonces llega a las fosas nasales, ¿ok? Pasa por el techo prácticamente, por el techo o en la parte superior, en la parte medial de las fosas nasales, y luego ingresa al paladar duro a nivel de la cavidad oral a través del agujero incisivo. Entonces habíamos visto aquí la fosa incisiva o agujero incisivo. Ahí está la aparición del nervio nasopalatino, ¿ok? Que está bajando o descendiendo de la cavidad nasal. Entonces, ¿qué va a inervar el nervio nasopalatino? Entonces va a inervar la zona incisiva, las zonas caninas, ¿no es cierto?, para terminar la inervación del paladar duro, en conjunto con el nervio palatino mayor. Ok, muy bien, entonces creo que está bastante claro. Además, para adicionar algo, vemos aquí unas líneas punteadas que corresponde a la inervación simpática e inervación parasimpática. Entonces, a través de estas fibras nerviosas también, y gracias al ganglio pterigopalatino, van a llegar fibras que pueden ser parasimpáticas, preganglionares, ¿okay?, que van a llegar a través de estas fibras nerviosas, ¿no? Llegan y viajan a través de estas fibras nerviosas, y también va a haber inervación simpática, ¿no es cierto?, postganglionares, que también van a aprovechar estas fibras nerviosas, ¿no es cierto? Sobre todo estas van a llegar no solamente bueno, en este caso que estamos describiendo, van a llegar a glándulas salivales menores, para su inervación simpática y parasimpática, ¿no?, por ejemplo. Muy bien, eso ya lo hemos descrito. Bueno, ¿cómo es la histología al final de la cavidad oral? La cavidad oral está tapizada por tres tipos de mucosas, ¿no? Tenemos que conocer que existe una mucosa masticatoria, una mucosa de revestimiento y una mucosa especializada. La mucosa masticatoria, obviamente en relación con la masticación, entonces tiene que ver con una mucosa más resistente porque está en contacto constante con los alimentos. Entonces sufre el roce de los alimentos, muchas veces alimentos bastante duros, bastante ásperos. Entonces rozan la mucosa oral crónicamente, y la mucosa oral entonces tiene que tener un epitelio más resistente. Un epitelio escamoso o poliestratificado plano queratinizado en algunas partes, como por ejemplo en la zona de las encías y en el paladar duro, en la zona de las rugosidades. Tenemos una mucosa de revestimiento, que es el epitelio escamoso no queratinizado, que es propio de las mucosas, y la vamos a encontrar en los labios, en las mejillas, en el piso de la boca. O sea, si elevamos la lengua, tenemos el piso de la boca y en el paladar blando. O tenemos una mucosa especializada, como su nombre dice, especializada, que cumple alguna función especial, capaz de detectar sabores, y esta mucosa especializada la encontramos básicamente en la lengua, en la cara dorsal de la lengua. Y aquí estamos viendo efectivamente como ejemplo de mucosa, esa mucosa resistente llamada mucosa masticatoria, la mucosa que corresponde a las encías, o la mucosa que corresponde al paladar duro, por ejemplo, en la zona de los pliegues. Y aquí al final estamos viendo, para que recuerden ustedes, el epitelio poliestratificado, ¿no?, que puede presentar queratina en el caso del epitelio que es, o en el caso de la mucosa que es masticatoria, o sin queratina en el caso de la mucosa que es de revestimiento, ¿no? Pero este es el tipo de epitelio que está presente en la cavidad oral. Bueno, chicos, con esto hemos terminado entonces la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Hay que complementar de todas maneras con la lectura correspondiente, y nos estamos viendo en la práctica. ¿Ok? Suerte, nos vemos.